Hola chicos, ¿cómo están? Es el tercer video en el cual, como les dije, vamos a ver hoy día algunas reglas, ¿ya? La vez pasada que hicimos, formamos la tablita, esa tablita que era básica, ¿cierto? Vimos ejemplos de ella y además vimos entre una de las primeras propiedades que cuando tenía suma o resta, cada una de las funciones, suma o resta o funciones, cada una de las funciones se derivaba por separado, ¿ya? Lo que vamos a ver hoy día, que para multiplicación, división, ¿ya? No necesariamente, no es derivar por separado, cada uno por separado. O sea, yo no podría hacer esto, por ejemplo. Si tengo una función multiplicada por una función h, por ejemplo, y yo diga x cuadrado por logaritmo natural de x, ¿ya? No se hace esto. Yo no puedo separar, yo no puedo derivar esto por separado. Esto no se hace, ¿ya? ¿Cómo se hace? Se hace a través de algunas fórmulas que tiene la propiedad de la multiplicación, ¿ya? Eso es lo que vamos a aprender hoy día, de qué manera yo puedo derivar este tipo de función, ¿ya? Entonces esto, cada uno por separado, no se puede hacer. Entonces, vamos a ver alguna regla, que es la regla de la multiplicación. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo multiplicación de dos funciones, y quiero derivar esta multiplicación, ¿ya? Al derivarlo, ¿qué va a pasar? Que yo actúo de la siguiente manera. Aplicamos la siguiente regla. Dos funciones, ¿cierto? Primera función, segunda función. Y dice, primera función derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda función derivada. Esa es la regla que a mí me sirve para la multiplicación. Cuando tengo multiplicación de dos funciones y quiero derivarlo, aplico esta regla. La primera función derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda función derivada, ¿ya? ¿Cómo aplicamos eso? Supongamos que tenemos una función h que está compuesta, por ejemplo, con x elevado a 5 por seno de x, ¿ya? Tengo una multiplicación entonces con dos funciones. Una función es x elevado a 5 y la otra función es seno de x, ¿ya? Aplicamos la regla. ¿Qué dice la regla? Primera función derivada por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda derivada. Veamos. Primera función derivada. Nos acordamos en la tabla, entonces la función x elevado a 5 se deriva como 5x elevado a 4, ¿cierto? Por la segunda función sin derivar. Por lo tanto esto lo bajo. No hago nada ahí, simplemente lo voy a repetir. Más, ¿por qué más? Porque la regla me dice que hay un más ahí, ¿ya? Primera función sin derivar. Como la primera función es x elevado a 5, mantenemos el x elevado a 5, ¿cierto? Por la segunda función derivada. Y si vamos a la tabla, la segunda función derivada, que en este caso es el seno, es coseno de x. Y ahí nosotros tenemos ya derivada esta función que está formada por la multiplicación de dos funciones, ¿ya? De esta manera entonces yo puedo derivar funciones que están multiplicadas, ¿ya? Veamos otra función, a ver. Ahí tenemos dos funciones, e elevado a x por x elevado a 3. ¿Qué hacemos para derivar esto? Aquí me faltó poner aquí entonces la derivación, ¿cierto? De esta manera. Aquí vamos a derivar entonces la función h. Le ponemos una comita ahí. Y ponemos dos funciones entonces que están multiplicadas. La primera función e elevado a x y la segunda es x elevado a 3. ¿Qué dice la regla? Primera función derivada
La derivada de e elevado a x, ustedes, si miran la tableta, es la misma, ¿ya? Por x elevado a 3. O sea, la segunda función sin derivar. Más, que dice la tabla, o sea, que dice la regla. Primera función sin derivar por la segunda función derivada. Y la segunda función es un x elevado a 3. Por lo tanto, el 3 pasa hacia adelante y aquí se le resta 1. ¿Cierto? Esto ya está derivado. Ahora, esto yo lo puedo poner más bonito. Más bonito en el sentido de poder factorizarlo. Tengo términos comunes, tengo dos sumando. Esto está sumando con eso, ¿ya? Y tengo términos comunes acá, por lo tanto, yo puedo factorizar. Puedo factorizar el e elevado a x y entre x elevado a 3 y x elevado a 2, factorizamos el x elevado a 3. O sea, perdón, el x elevado a 2, ¿cierto? Entonces, factorizamos el x elevado a 2 y e elevado a x. Da lo mismo el orden, pero generalmente siempre cuando yo tengo dos funciones, una x y la otra e, siempre se coloca como la e primero. Da lo mismo el orden porque es conmutativo, la multiplicación es conmutativa. Entonces sacamos x elevado a 2 y sacamos l elevado a x. ¿Y adentro qué nos queda? Nos queda x más 1. Y ahí tenemos entonces esa función ya derivada y factorizada. ¿Ya? Aquí ya tenemos la derivada. Aquí lo que hicimos fue simplemente dejarlo más bonito matemáticamente hablando. Bien, esa es la multiplicación. Entonces, para yo poder multiplicar o para poder derivar una multiplicación, yo hago esto. Primera función derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Vamos a ver ahora la división. ¿Ya? La división también tiene una regla, no es cosa de llegar y derivar arriba y abajo. O sea, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo tener una función, partir por otra función y al derivarla hacer esto. Esto no se hace, ¿cierto? No es llegar y derivar arriba y derivar abajo. Para eso yo ocupo la regla de la división. Entonces tenemos la división. ¿Qué me dice la regla? Me dice que si yo tengo una división de dos funciones y la quiero derivar, tengo que seguir la siguiente regla. También es una división. Y me dice, la primera función que está arriba, derivada por la segunda sin derivar, menos, la fórmula me dice que aquí hay un menos, la primera función sin derivar por la segunda función derivada. Y todo eso dividido por la función que está abajo, sin derivar, pero elevado a 2. ¿Ya? No se asuste con la fórmula a medida que ustedes vayan ensayando, se les va a hacer más fácil. Esto es una fórmula, una receta. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Si tenemos seno de x, por ejemplo, partido por x elevado a 4. ¿Ya? Y esta función yo le llamo h de x. Quiero derivar eso, por tanto aplico la fórmula que está acá, que me dice, arriba debo poner esto. ¿Qué es esto? La primera función derivada. La primera función es esta, la segunda es esta. La primera función derivada, entonces la función seno lo derivo, eso es coseno de x, por la segunda función sin derivar, o sea, x elevado a 4. Y esta sin derivar. Después, ¿qué dice? Menos, alargo para allá, la primera función sin derivar, o sea, mantengo el seno de x, por g derivado, o sea, g el de abajo, ¿cierto? Por lo tanto, lo derivo, me queda 4x elevado a 3. ¿Ya? La derivada de x elevado a 4 es 4x elevado a 3. Y todo eso
partido por x elevado a 4, porque la función que está abajo, ¿cierto? Elevado a 2. ¿Sí? Entonces, esto me queda al final, x elevado a 4 elevado a 2 sería x elevado a 8. ¿Ya? Nos quedaría entonces así, coseno de x elevado a 4 menos 4, puse la constante hacia adelante, ¿ya? Por seno de x por x elevado a 3 partido por todo eso por x elevado a 8. Aquí yo también podría simplificar, pero hagamos. ¿Cómo simplificamos acá? Factorizamos primero arriba por x elevado a 3. ¿Factor de qué? X, que es de x de acá. O pongamos así, ya. Coseno entonces de x por x menos, y aquí nos queda el 4. Ahí no me va a dar para acá. ¿Ya? Vamos de nuevo. A ver, no me va a dar por el ancho de la cama. Entonces sería x elevado a 3 factor de coseno de x por x menos 4 seno de x. ¿Ya? Cerramos ahí. Y abajo yo tengo x elevado a 8. Esto se simplifica con eso. ¿Ya? Lo voy a poner acá. Al simplificar x elevado a 3